Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Quizá hemos pensado que la dureza del corazón fue una enfermedad exclusiva de Faraón, o que es un asunto de aquellos que no tienen temor de Dios. Pero la verdad es que como creyentes no somos inmunes a esta realidad que cada vez es más común. Debemos permanecer alerta a la aparición de alguno o algunos de los siguientes síntomas: parálisis espiritual, que se manifiesta en frialdad y poco deseo por la oración y la palabra; pérdida de sensibilidad, por lo que no hay un deseo vivo de hacer la voluntad de Dios; o la procrastinación, que nos lleva a responder tardíamente y a postergar lo que debemos hacer, atados a argumentos y razones que terminan llevándonos a desafiar a Dios como lo hizo Faraón. Les invito a que leamos la palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 9, versículos del 5 al 7. Dice el Señor: Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Resulta interesante la expresión usada por Dios frente a lo que vendría para Faraón. Curiosamente, Dios no manda la plaga de inmediato, sino que advierte al Faraón estableciendo un plazo, seguramente esperando que su reacción cambiara frente a la dureza en la que había persistido y que le había llevado una y otra vez a enfrentar a Dios. Pero como antes, la plaga llegaría al día siguiente. Esto indiscutiblemente siempre nos llevará a comprobar el carácter de nuestro Dios, que aun con el hombre más duro, siempre podrá darse una oportunidad para el arrepentimiento con el fin de evitar más dolor y sufrimiento para su pueblo. Lamentablemente el faraón no se arrepintió, tal vez pensando que tenía tiempo para ofrecer sacrificios a sus dioses para que los protegieran. Estamos hablando del dios toro Apis, intercesor ante los dioses egipcios, y de Hathor, la diosa vaca del amor. La sentencia en este caso particular sobre el ganado tendría una gran importancia espiritual, ya que, como lo mencionábamos antes, la religión egipcia consideraba al ganado como sagrado y la vaca era considerada a menudo como el símbolo de la fertilidad. Por lo tanto, Dios le muestra a Faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que este imaginario dios pagano. ¿Cómo se sentiría Faraón cuando los dioses más grandes que tenían y en los cuales habían depositado toda su confianza eran fácilmente derrotados por el Dios de Israel? Podríamos pensar que sería este el punto de quiebre para que de una vez por todas Israel saliera de Egipto. Sin embargo, aunque el faraón estaba viendo con sus propios ojos la derrota y Dios había cumplido la palabra dicha por Moisés, su corazón permaneció como siempre y como al principio lo había hecho, terco y obstinado. Por eso vuelvo un poco a lo que comentábamos al principio. Muchas veces creemos que son las circunstancias y los momentos difíciles los que nos doblegan para bajar la cabeza y reconocer que definitivamente solo Dios tiene el control de todo y por lo tanto tomamos la decisión de someternos a su señorío. Pero ciertamente así no funciona, ya que los cambios profundos en nuestra vida no operan en el terreno del alma, es decir, en los pensamientos, sentimientos
y voluntad. Por lo tanto, terminamos desenfocados y por lo tanto desatendiendo la esencia, el origen del problema que está en el espíritu. Amados hijos de Dios, hoy tenemos que despertar del sueño para ver que la dureza de corazón sí tiene que ver con nosotros. Y que a menos que ataquemos la enfermedad adecuadamente, podremos encontrar la cura. Por eso se hace muy necesario, y yo diría que urgente, mantener nuestro corazón en ese examen continuo y permanente delante de Dios, para que con genuino arrepentimiento y sencillez de corazón nos guardemos. Porque así como hablamos de la dureza del corazón de Faraón, también el pueblo de Israel simultáneamente luchaba con su propia dureza de corazón. Para esto quiero invitarle a que leamos en la Biblia lo que el profeta Jeremías dice al respecto. Capítulo 7 de los versículos 23 al 28. Muy atentos a lo que aquí el profeta nos dice. Lo que sí les ordeno es esto: obedezcan mi voz, y así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Pero no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que fueron tercos y se dejaron guiar por sus propios deseos. Me dieron la espalda. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, les he enviado una y otra vez a mis siervos los profetas. Pero no me han hecho caso, ni me han prestado atención, sino que tercamente me han rechazado y se han portado peor que sus antepasados. Tú les dirás todo esto, pero ellos no te harán caso. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no obedeció la voz del Señor su Dios, ni aceptó su corrección. La verdad ha muerto, está ausente de la boca de ellos. Qué tremenda radiografía de la realidad que vivía el pueblo de Dios. Qué verdad tan contundente de cómo también el pueblo de Israel vivía una dureza con la que luchaba constante y permanentemente Moisés. Aún así, qué extraordinario una vez más comprobar que el buen Dios de Israel opera a favor de su pueblo para mostrarles su misericordia. Fíjese que aunque murió todo el ganado de Egipto, del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. La pregunta, mis amados hijos de Dios, Iglesia del Señor, en esta mañana es: ¿qué más tiene que pasar para que entendamos que debemos ser sensibles para ver lo que Dios hace, para percibir lo que el Señor está obrando y ser agradecidos siempre para reconocer todo el cuidado que Él ha tenido de nuestras vidas, de nuestras familias y aún de nuestros recursos? Por eso hoy el Señor, como se lo dijo al profeta Jeremías para que le anunciara al pueblo de Israel, también hoy vuelve y nos lo repite a través del autor del libro de los Hebreos por el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo, porque no cambia lo que Dios ha determinado para llevarnos a ver su gloria y a ver su poder. Veamos entonces con esto en mente lo que resume el libro de los Hebreos en el capítulo 3 del verso 7 al 16. Muy atentos a esto. Pues el Espíritu Santo dice: si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. El día en que lo pusieron a prueba en el desierto,
Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía existe ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Qué tremenda palabra hoy, amados hijos de Dios, para que le digamos, Señor, aquí estamos, ayúdame, Padre. Hoy, como antes, Padre, a no endurecer mi corazón. Acompáñenme a orar y a rogarle a nuestro Padre que hoy nos guarde y nos pueda Él seguir examinando para que podamos permanecer firmes en la fe y constantes en la oración. Padre, muchas gracias por esta hermosa oportunidad que me regalas. Dios mío, gracias porque a través de la dureza de corazón del faraón, me muestras a mí también que hay muchas realidades con las cuales tengo que seguir, oh Dios, batallando espiritualmente. Ayúdame, Padre, porque a veces parece que vuelve a surgir en mí la parálisis espiritual, la pérdida de sensibilidad o esa procrastinación que me lleva a aplazar lo que debo hacer espiritualmente. Señor, gracias, porque hoy tú despiertas mi espíritu para mostrarme, Señor, que no es solo estar viendo la dureza de ese faraón que está en mi entorno, allí donde yo vivo, allí donde yo trabajo o allí, Señor, donde me estoy realizando en cualquier área de mi vida. Que también hay una realidad mía, esa dureza con la cual lucho también internamente para no dejar que mi vida pierda, Padre, ese gozo de tu salvación y termine yo, Señor, viviendo con un corazón que no entiende el propósito para el cual tú me has escogido o que se resiste y desafía ese propósito. Señor, es que es tan cierto que la dureza de corazón no desapareció porque salieron de Egipto. Por eso después Moisés tuvo que luchar con la dureza de corazón en el desierto, porque es un estado de mi vida, de mi alma y una decisión que hoy debo tomar para hacer tu voluntad y no seguir haciendo la mía, para entender que eres tú el que determinas qué es lo que mi vida necesita y no yo el que estoy diciendo qué es lo que necesito de ti. Padre, por eso hoy te pido me ayudes y me des sabiduría para seguir adelante en pos de la meta. Oramos en acción de gracias bajo la guía del Espíritu Santo en esta mañana. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.